En Grimm conocimos un mundo oculto lleno de criaturas, conocidas como Wesen, que convivían en secreto con los humanos. Muchas de estas especies estaban inspiradas en leyendas y mitos de todo el mundo. Algunas aparecieron solo una vez, otras quedaron casi extintas, y muchas dejaron una huella imborrable por lo extrañas que eran. Hoy en Mundo Top 10 haremos un viaje a lo desconocido, repasando las 10 criaturas más raras y extintas de Grimm. Algunas te parecerán aterradoras, otras fascinantes, pero todas tienen algo en común. Son únicas. Empecemos. Número 10. Los Louisans Pecheur. Abrimos la lista con los Louisans Pecheur, una de las criaturas más raras de Grimm. Este Wesen, de origen francés, tiene un aspecto similar al de un murciélago humanoide, con rasgos vampíricos y un comportamiento depredador. Su nombre significa pescador brillante, y aunque en la serie apenas se les vio, se nos mostró como una especie muy poco común, casi perdida en el tiempo. Su rareza y la oscuridad que los rodea los convierten en un inicio perfecto para este top de criaturas extrañas y en peligro de desaparecer. Número 9. Musai. Inspiradas en las musas de la mitología griega, las Musai eran Wesen de belleza sobrenatural. Su habilidad más peligrosa era la obsesión. Con una sola mirada podían hechizar a cualquier hombre, generando un deseo incontrolable que terminaba en locura, celos y autodestrucción. Lo más interesante es que no se trataba de un poder de control mental total, sino de una obsesión enfermiza que se alimentaba sola. Esto hacía de la Musai una criatura rarísima y peligrosa. No necesitaba luchar, su arma era el deseo humano. Prácticamente extintas, pero inolvidables en la serie. Número 8. Aswang. Directo desde el folclore filipino, el Aswang fue uno de los Wesen más perturbadores que vimos. Se trataba de una criatura que se alimentaba de fetos humanos, usando una lengua larga y fina como un tubo para succionar la vida del bebé antes de nacer. La serie mostró este Wesen en un capítulo especialmente oscuro, revelando cómo incluso dentro del mundo Wesen había monstruos que los propios Wesen temían. Su rareza y su brutalidad lo hacen uno de los más impactantes y poco vistos de Grimm. Número 7. Alpe. El Alpe era un Wesen vampírico que atacaba a las personas mientras dormían. Su técnica consistía en provocar una especie de parálisis del sueño, para luego alimentarse de la energía vital de su víctima. El resultado era devastador. La persona se despertaba exhausta, enferma y, con el tiempo, podía morir. Lo interesante del Alpe es que se inspiraba directamente en los mitos europeos sobre los incubos y súcubos, pero con un giro mucho más aterrador. Aunque apareció solo una vez, dejó claro que no hacía falta fuerza bruta para aterrorizar. Bastaba con el miedo a lo que ocurre mientras dormimos. Número 6. Krager Mortel. Una de las criaturas más asquerosas y raras. El Krager Mortel era un Wesen anfibio, con aspecto de sapo humanoide, capaz de escupir un veneno que paralizaba lentamente a la víctima. Una vez paralizado, el enemigo quedaba completamente indefenso ante él. Más allá de su poder, lo impactante era la forma en la que cazaba, ya que el proceso era cruel y doloroso. Su habilidad lo hacía muy distinto al resto de Wesen y lo convirtió en una rareza temida dentro de la serie. Número 5. El Quevel. Una de las criaturas más extrañas, inspirada en la mitología española. El Quevel tenía 3 ojos y podía ver el futuro de los niños. Su habilidad no era el combate ni el veneno, sino la profecía. Veía si un niño crecería para convertirse en un criminal o en alguien peligroso, y entonces actuaba, atacando al niño para evitar un futuro terrible. Esto lo convertía en un Wesen moralmente ambiguo. Era un monstruo que mataba inocentes, o un protector que intentaba prevenir desgracias. Su rareza estaba en esa dualidad, algo que pocas criaturas de Grimm lograban transmitir. Número 4. Scalenier. Un Wesen reptiliano, con piel escamosa y habilidades de trepador. Su rareza no solo estaba en su aspecto físico, sino en que solía moverse en ambientes criminales como mercenario o asesino a sueldo. A diferencia de otras especies más organizadas, los Scalenier eran solitarios y oportunistas. Su presencia en la serie fue breve, pero su look híbrido entre humano y reptil lo convirtió en uno de los Wesen más llamativos y extraños.
Número 3. Damoncewer, un Besen dragón, algo prácticamente único en el mundo de Grimm. Su poder era tan impresionante como legendario. Podía escupir fuego real, lo que lo hacía una amenaza tanto para humanos como para otros Besen. Lo más impactante era que el Damoncewer representaba directamente a los dragones mitológicos, pero reimaginados en clave de Grimm. Una especie rarísima y casi extinta que nos dejó con ganas de ver más. Número 2. Barmetir, una criatura nórdica muy poco común, con el aterrador poder de absorber el calor del cuerpo humano. Sus víctimas quedaban congeladas, como si hubieran muerto en medio de una tormenta de nieve. Su origen mitológico estaba ligado al frío y al invierno eterno, lo que lo convertía en un Besen elemental, distinto a los demás. Apenas apareció una vez, pero quedó claro que no hacía falta un ejército para sembrar terror. Un solo Barmete YV podía acabar con cualquiera. Número 1. Volcanalis. En el primer puesto está el Volcanalis, una de las criaturas más espectaculares y raras que vimos en Grimm. No era exactamente un Besen, sino una criatura elemental ligada a la lava y al fuego volcánico. Su apariencia parecía la de un ser hecho de piedra incandescente, capaz de provocar erupciones y destruir todo a su paso. El Volcanalis fue presentado casi como una fuerza de la naturaleza, un dios viviente, de fuego y destrucción. Su rareza no estaba solo en su aspecto, sino en lo poco humano que tenía. Era un recordatorio de que el mundo de Grimm. Bonus Blugenborg. Aunque no entraron en el top 10, no podemos olvidarnos de los Blugenborg. Estas criaturas de piel azul brillante tenían la capacidad de generar electricidad, lo que los hacía únicos entre todos los Besen. Más allá de su poder, lo que los caracterizaba era su instinto familiar y su deseo de proteger a los suyos. En Grimm descubrimos que quedaban muy pocos Blugenborg, lo que los convertía en una especie prácticamente extinta. Su rareza y nobleza los vuelven inolvidables, y merecen un lugar especial en nuestra lista. Y así llegamos al final de nuestro ranking de las 10 criaturas más raras y extintas de Grimm. Desde vampiros nocturnos hasta seres elementales de fuego y hielo, el universo de la serie nos mostró un catálogo increíble de monstruos que merecían más pantalla. ¿Cuál fue tu favorita? ¿Y cuál hubieras querido que volviera a aparecer en la serie? Escríbelo en los comentarios y no olvides suscribirte a Mundo Top 10 para más listas, curiosidades y rankings de tus series favoritas.